Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y tal vez incluso cambiar la forma en que ves este momento que estás viviendo. Hay algo que pocos saben, algo sobre lo que advirtió el Padre Pío, un hombre conocido por su profunda conexión espiritual y por revelar verdades que muchos preferían ignorar. Él enseñó que ciertas señales, por simples que parezcan, tienen un enorme peso espiritual, y que al ignorarlas podemos perdernos lo que Dios intenta mostrarnos. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez has pasado por una etapa en la que todo parecía estancado? Como si nada avanzara, como si un obstáculo invisible te impidiera progresar. Tal vez estés experimentando exactamente eso ahora mismo, y ni siquiera te has dado cuenta de que hay señales a tu alrededor que intentan despertarte. En la espiritualidad cristiana, las ramas de olivo no son meros símbolos decorativos. Representan paz, protección y nuevos comienzos. Pero también conllevan un significado mucho más profundo cuando aparecen en momentos de lucha, angustia emocional o incluso confusión espiritual. Y aquí hay algo importante, porque lo que hagas con esto puede influir directamente en tu vida espiritual ahora. No es una exageración, no es superstición, es comprensión espiritual. Algunas personas guardan estas ramas olvidadas como si fueran algo común. Pero hay una gran diferencia entre tener algo sagrado en casa y reconocer el propósito espiritual que conlleva. El Padre Pío habló de esto con mucha franqueza. Dijo que no basta con poseer algo que simbolice la presencia de Dios. Es necesario activarlo, con fe, con intención, con conciencia. Porque cuando se ignora algo sagrado, deja de cumplir el papel para el que fue destinado en nuestra vida. Y tal vez eso sea exactamente lo que te está sucediendo ahora mismo. Tal vez esa rama de olivo ha estado ahí durante días, semanas o incluso meses, y nunca te detuviste a pensar por qué llegó a ti. Nunca te detuviste a reflexionar sobre el posible significado espiritual que podría tener. Una llamada silenciosa, una sutil advertencia o incluso una preparación para algo más grande que está por suceder. Y lo sé, a veces nos sentimos perdidos, cansados, sin entender lo que Dios está haciendo. Parece que las cosas no tienen sentido, parece que el tiempo pasa y nada cambia. Pero, ¿y si este momento que estás viviendo no es una demora, sino un proceso? ¿Y si Dios está usando señales sencillas como algo dentro de tu propia casa para intentar despertarte a algo que aún no has notado? ¿Puedes sentirlo? Hay una diferencia entre vivir en piloto automático y empezar a prestar atención a los detalles espirituales que te rodean. Y cuando empiezas a notarlo, todo cambia. Y es precisamente aquí donde mucha gente se pierde, porque ignora lo que parece insignificante, pero que en realidad conlleva un mensaje profundo. Ahora presta atención, porque lo que estás a punto de comprender podría abrirte los ojos de una manera que nunca imaginaste, y mostrarte que esta fase por la que estás pasando no es el final de la historia. Y tal vez mientras escuchas esto, algo en tu interior ya empieza a tener sentido, como si una pieza que estaba fuera de lugar finalmente encajara. Porque cuando empezamos a notar estas señales, ya no podemos ignorarlas. Sentimos, en lo más profundo de nuestro ser, que algo más grande está sucediendo. Y quiero saber tu opinión sobre esto, de verdad. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo contándonos qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. Podría ser una etapa difícil por la que estés pasando, algo que sentiste al escucharlo, o incluso si tienes esas ramas de olivo en casa y nunca te habías parado a pensar en ellas. A veces, simplemente ponerlo en palabras empieza a aclarar las cosas, empieza a abrir nuevos caminos.
Y eso no es todo. Tu participación aquí tiene un valor mucho mayor del que imaginas. Cada comentario, cada me gusta, ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también lo necesitan, que tal vez estén pasando exactamente por lo mismo que tú ahora, pero que aún no han encontrado un camino. Así que si sientes que este tipo de contenido fortalece tu fe, te da una nueva perspectiva y te trae paz en medio del caos, suscríbete al canal. No como algo automático, sino como una decisión de seguir cultivando aquello que te hace sentir bien, que te acerca a Dios y te ayuda a comprender los procesos de tu vida. Porque esto no es solo un video, es una construcción. Es un espacio donde personas reales, con historias reales, buscan algo más grande juntas. Y mientras estás aquí, formando parte de esto, hay algo que se está gestando dentro de ti que tal vez aún no puedas explicar, pero que ya puedes sentir. Y es precisamente a partir de este punto donde todo empieza a cambiar. Y aquí es donde llegamos a una parte de la que casi nadie habla, y que cuando la entiendes, cambia completamente la forma en que ves todo lo que te rodea. Porque en todo esto hay una verdad oculta, algo simple, pero con un profundo impacto en tu camino espiritual. El Padre Pío no hablaba de estos signos a la ligera ni simbólicamente, era directo. Enseñaba que los objetos espirituales no son adornos, ni recuerdos, ni cosas que se olvidan en un rincón de la casa como si no tuvieran valor. Tienen un propósito, tienen una intención, tienen una conexión. Y cuando esa conexión no se reconoce, algo se pierde. No porque el objeto en sí mismo pierda potencia, sino porque la persona deja de acceder a lo que podría activarse en su interior. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No se trata de la rama de olivo en sí misma, sino de lo que representa en tu mentalidad, en tus decisiones, en cómo percibes el momento que estás viviendo. Porque cuando algo sagrado se ignora, deja de cumplir la función que podría transformar tu realidad. Y quizás ese sea el punto que más me molesta, porque exige conciencia. ¿Lo has tratado como algo ordinario o como algo espiritual? Puede parecer una pregunta sencilla, pero revela mucho. Revela si vives en piloto automático o si prestas atención a lo que Dios está tratando de hacer en tu vida tras bambalinas. Porque hay momentos en que Dios no habla de forma evidente, no aparece con respuestas prefabricadas. Empieza a trabajar en los detalles, en las pequeñas revelaciones, en las cosas que pasan desapercibidas para la mayoría. Y ahí es precisamente donde muchas personas pierden la oportunidad de transformarse. Porque estás esperando algo grande, algo visible, algo que tenga sentido de inmediato. Pero ignoras lo que parece pequeño, lo que parece simple, lo que parece común. Y el problema no es la amplitud de la señal, sino cómo se recibe. Existe una enorme diferencia entre tener algo delante y comprender el significado espiritual que encierra. Y esto va mucho más allá de las ramas de olivo. Esto refleja tu actitud ante la vida. ¿Cómo reaccionas ante los procesos? ¿Cómo interpretas los momentos difíciles? ¿Cómo respondes cuando todo parece detenerse? Porque a menudo, lo que parece silencio es preparación. Lo que parece ausencia es protección. Y lo que parece algo ordinario podría ser precisamente el punto de inflexión que estabas esperando. Pero esto solo sucede cuando hay sensibilidad espiritual, cuando hay apertura, cuando hay intención. El Padre Pío insistía en esto, que de nada sirve estar rodeado de símbolos si el corazón está desconectado. De nada sirve tener algo sagrado en casa si no genera reflexión, no genera cambio, no genera movimiento interior. Porque la transformación comienza en el interior y solo después se manifiesta en el exterior. Y tal vez, sin darte cuenta, has entrado en una fase donde todo se ha vuelto más difícil, más lento, más confuso. Como si te faltara rumbo, como si tus decisiones no estuvieran dando los resultados esperados. Pero ¿qué ocurre si esto no se debe a una falta de respuesta,
y si se trata de un exceso de señales ignoradas. Esta es la parte que casi nadie se atreve a afrontar, porque implica responsabilidad, implica conciencia, implica la forma en que has estado recorriendo tu propio camino. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que Dios ya estaba tratando de mostrarte algo, pero no le prestaste atención, todo cambia. No con culpa, sino con claridad. Y a partir de esta claridad comienzan a surgir nuevas decisiones. Está empezando a tomar forma una nueva mentalidad. Empiezas a salir del piloto automático y entras en un estado de atención plena. Empiezas a darte cuenta de que nada sucede por casualidad. Lo que te ha llegado por una razón. Y tal vez, solo tal vez, esa rama de olivo no esté ahí simplemente como un símbolo de paz, sino como una invitación silenciosa a un cambio que ya debería haber comenzado. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, te das cuenta de que tu realidad no está estancada, sino que se está preparando. Hay un proceso en marcha, aunque todavía no puedas verlo todo con claridad. Y es precisamente en este punto donde algo comienza a alinearse, de adentro hacia afuera. Y si esto te ha inspirado algo, escribe en los comentarios «Empiezo a entender», solo para dejar constancia de este momento. Y cuando esa comprensión empieza a formarse en tu interior, no se queda solo en tus pensamientos. Exige acción, exige una decisión, exige un movimiento que, por simple que parezca, tiene un peso enorme en tu camino. Porque comprender sin actuar no transforma nada. Y aquí es donde mucha gente se estanca. Sienten algo, perciben algo, pero no hacen nada al respecto. Permanecen en el mismo lugar, con la misma mentalidad, esperando que algo externo cambie, cuando en realidad el cambio comienza con una actitud interna que se refleja en lo que hacemos. Y en el caso de las ramas de olivo, hay algo tan simple, pero tan poderoso, que puede marcar el comienzo de una nueva etapa. No necesita un ritual complicado, no necesita nada extraordinario, necesita intención. Toma esa rama, obsérvala con atención y sácala de lo común. No la dejes olvidada en un rincón, mezclada con cosas sin significado espiritual. Colócala en un espacio que represente la conexión. Podría ser un lugar de oración, un entorno donde sueles detenerte, reflexionar, buscar la presencia de Dios, o incluso un espacio que decidas reservar a partir de ahora. Y en ese momento, no lo hagas automáticamente. Haz una pausa, respira y conviértelo en un acto de presencia, porque lo que cambia todo no es el objeto en sí, sino la mentalidad que eliges adoptar en ese momento. Es la conciencia de que representa algo más grande. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, estés tomando una decisión con una intención espiritual y no simplemente reaccionando a la vida. Y ahí es donde entra en juego algo aún más profundo. Cuando estés frente a esa rama, habla con Dios, pero no mecánicamente, no con palabras preparadas. Habla con sinceridad. Habla de lo que sientes, de lo que te cansa, de lo que no puedes resolver por tu cuenta, de las decisiones que necesitas tomar, pero que aún no tienes claras. Y al mismo tiempo, la entrega. Renuncia al control que has estado tratando de mantener. Libérate de la ansiedad que te ha estado consumiendo. Entrega esta fase que parece no tener fin. Porque cuando haces eso, algo empieza a cambiar dentro de ti. No por arte de magia, sino de forma real. Empiezas a salir de un estado de confusión y a entrar en un estado de alineación. Empiezas a darte cuenta de que no estás solo en este proceso. Y tal vez todo lo que parecía estancado solo estaba esperando este momento de rendición. Y eso genera un impacto silencioso, pero profundo. Porque a partir de ese momento, sus decisiones empiezan a cambiar. Su forma de reaccionar cambia. Tu perspectiva sobre los problemas cambia. Y lo más importante, tu conexión cambia. Empiezas a desarrollar una sensibilidad que antes no existía. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a comprender que tu viaje no está estancado, sino que está siendo guiado. Y la rama de olivo, en este contexto, deja de ser simplemente un símbolo y se convierte en un punto de activación. Un recordatorio constante de que se está produciendo una transformación, aunque todavía no veas todos los resultados.
Y tal vez, mientras haces eso, empieces a sentir algo diferente. Una paz apacible en medio del caos, una claridad en medio de la duda, una fortaleza en medio del agotamiento. Y esto no proviene del objeto, proviene de la decisión que tomaste, proviene de la fe que has activado, proviene de la postura que has adoptado hacia algo que antes parecía ordinario, pero que ahora tiene un significado completamente diferente. Y es en este punto donde muchas personas se dan cuenta de algo importante, que el cambio no comienza cuando todo está resuelto, sino cuando decides posicionarte de manera diferente en relación con lo que aún no está resuelto. Y esta postura abre nuevas posibilidades. Él crea espacio. Está preparando el terreno para algo más grande. Y sin darte cuenta, ya no estás en el mismo lugar en el que estabas antes. Algo se está reorganizando dentro de ti, entre bastidores de tu vida, a un nivel que va más allá de lo que puedes explicar. Y esto comienza a reflejarse, poco a poco, en sus actitudes, en sus decisiones, en la forma en que se relacionan con todo lo que les rodea. Y cuando esta transformación interna cobra impulso, el mundo exterior comienza a responder. No de inmediato, pero sí de forma constante. Y es precisamente aquí donde comienza a suceder algo aún más profundo. Si esto te pareció lógico, escribe en los comentarios, estoy tomando una postura, solo para marcar este comienzo. Y es precisamente aquí donde comienza el punto de inflexión. No en el exterior, donde todos pueden ver, sino dentro de ti, detrás de escena de tu propia historia, en ese lugar tranquilo donde se toman decisiones, donde cambian las mentalidades y donde la verdadera transformación comienza a tomar forma. Porque hay algo que quizás aún no hayas comprendido del todo. Esta fase por la que estás pasando no es el final. Puede parecer que todo va lento, que las cosas no avanzan, que las respuestas no llegan tan rápido como esperabas. Pero hay un proceso en marcha. Un proceso que no depende de tu prisa, sino de lo que necesitas ajustar en tu interior antes de que aparezcan los resultados. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que no te están olvidando, sino que te están preparando, tu forma de reaccionar cambia. Dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a observar lo que el tiempo te está haciendo. Empiezas a darte cuenta de que algunas cosas tenían que salir mal, no para destruirte, sino para reposicionarte. Algunas puertas tuvieron que cerrarse, no como castigo, sino como una forma de protección. Y esa sensación de cansancio que llevas contigo no es una señal de derrota. Es una señal de que has llegado hasta aquí, incluso enfrentándote a cosas que nadie más vio. Y eso tiene valor. Esto tiene un impacto. Esto revela una fortaleza que quizás tú mismo aún no has reconocido por completo. Porque la verdad es que nadie pasa por un proceso así y sale igual. O una persona se endurece, o madura, o se pierde, o se encuentra a sí misma. Y es precisamente en este punto donde tu decisión marca la diferencia. Porque puedes ver esta fase como una carga, o puedes verla como una preparación. Puedes seguir cargando con todo tú solo, o puedes empezar a comprender que hay algo superior que te guía, incluso cuando no entiendes el camino. Y cuando ese interruptor se activa, cuando esa mentalidad cambia, algo empieza a encajar. Empiezas a darte cuenta de que lo que te molestaba te estaba moldeando. Aquello que te hizo dudar, en realidad estaba fortaleciendo tu fe. Lo que parecía un retraso, en realidad eran detalles de organización que aún no podías ver. Y eso aporta un tipo diferente de claridad. Una paz que no depende de las circunstancias. Una seguridad que no proviene del control, sino de la confianza. Porque en el fondo, hay una verdad que se está construyendo dentro de ti. Una verdad que no depende de lo que veas, sino de lo que empieces a sentir. Y es entonces cuando todo empieza a tener sentido. Llegaste a esta fase cansado, quizás incluso sin rumbo, cargando con dudas, frustraciones, decisiones que no funcionaron, e incluso preguntas que parecían no tener respuesta. Pero no te irás de aquí de la misma manera. Se está produciendo una renovación, no superficial, sino profunda. Una limpieza interior, que elimina lo que ya no te sirve, que rompe viejos patrones, que te aleja de decisiones que antes parecían normales, pero que hoy ya no tienen sentido. Y eso no es una pérdida. Eso es un ajuste.
Eso es alineación. Esto es una preparación para algo que requiere una versión diferente de ti. Una versión más fuerte, más conscientes, más decisivo, más sensibles a lo que realmente importa. Y tal vez, sin darte cuenta, ya has comenzado a cambiar. En su forma de pensar, por la forma en que reacciona, en la forma en que percibe ciertas situaciones. Y este es el comienzo de algo más grande. Porque toda transformación real comienza así, de adentro hacia afuera, en los detalles, en los pensamientos, en las pequeñas decisiones que nadie ve. Y cuando eso se fortalece, el mundo exterior comienza a seguir el mismo camino. Están empezando a surgir oportunidades de una manera diferente. Las conexiones cambian, las opciones se vuelven más claras, y lo que antes parecía imposible comienza a hacerse posible de una manera que jamás imaginaste. Y no porque todo se volviera fácil, sino porque estabas mejor preparado, más alineados, tarde o temprano, y eso cambia completamente el rumbo de tu viaje. Porque ahora ya no reaccionas a lo que está sucediendo, estás comprendiendo lo que se está construyendo. Ya no estás perdido, estás en proceso. Y este proceso no vino para detenerte, vino para transformarte. Y cuando empiezas a ver las cosas de esa manera, incluso las cosas que duelen empiezan a adquirir un nuevo significado. Incluso lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Y incluso las cosas que querías evitar empiezan a verse como parte de algo más grande. Y es precisamente en este punto donde algo aún más profundo comienza a revelarse. Si esto te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios, "Saldré diferente", solo para dejar constancia de este momento. Y cuando todo esto empieza a encajar en tu interior, no como teoría, sino como algo que sientes de verdad, surge una claridad que antes parecía lejana. No es una respuesta completa, ni un mapa detallado, pero es la certeza silenciosa de que algo nuevo se está gestando. Se está construyendo un nuevo comienzo, aunque aún no veas todas las piezas. Y eso cambia completamente la forma en que ves lo que ya ha sucedido. Porque lo que parecía un revés empieza a revelar otra cara. Una cara que no podías ver mientras estabas en medio del proceso. Una cara que muestra que no todo lo que se interrumpió estaba destinado a continuar. Y no todo lo que te quitaron estaba destinado a permanecer. A veces la protección viene disfrazada de pérdida. A veces el cariño se presenta disfrazado de silencio. Y a veces la guía llega a través de situaciones que, al principio, parecen completamente insignificantes. Pero cuando empiezas a mirar más a fondo, cuando accedes a esta nueva mentalidad, te das cuenta de que hay una lógica que se desarrolla tras bastidores. Una organización, una alineación, una preparación que no depende de tu prisa, sino de lo que necesitas estructurar tanto dentro como fuera de ti. Y eso implica tomar decisiones. Implica tomar decisiones que quizá no hayas tomado antes. Implica renunciar a cosas que, en otro momento, insistirías en conservar. Y eso no es fácil, porque toda transformación real requiere incomodidad. Te exige salir de tu zona de confort, incluso si ese lugar ya no es bueno para ti. Pero al mismo tiempo, en medio de todo esto se está forjando una promesa. Lo que perdiste no está perdido. Lo que se llevó no desapareció sin un propósito. Se está llevando a cabo una restauración, pero no de la forma en que la imaginabas, ni en el plazo que deseabas. Porque esta restauración no se trata solo de recuperar algo. Se trata de recibirlo de vuelta de una manera diferente, más acorde con la persona en la que te estás convirtiendo ahora. Y esto tiene un impacto mucho mayor que simplemente volver a como eran las cosas antes. Porque volver a lo que era antes no es evolución. Y lo que te está sucediendo es evolución, es crecimiento, es un cambio de nivel en tu trayectoria. Y cuando entiendes eso, dejas de mirar atrás con arrepentimiento y empiezas a mirar hacia adelante con ilusión. No se trata de una expectativa ansiosa, sino de una firme confianza en que algo se está preparando, aunque aún no sea visible. Y esa confianza lo cambia todo. Cambia la forma en que afrontas el día, cambia la forma en que tomas decisiones, cambia la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Porque ahora ya no estás perdido en el proceso, eres consciente de él. Y esta toma de conciencia
te coloca en un lugar diferente, un lugar de estabilidad, un lugar de orientación, un lugar donde entiendes que no necesitas controlarlo todo porque hay algo más grande que organiza lo que aún no puedes ver. Y es precisamente en este punto donde algo dentro de ti se fortalece. Una fe más madura, una visión más clara, una percepción más sensible de los detalles. Y empiezas a notar pequeños cambios, señales sutiles, ajustes que antes habrían pasado desapercibidos. Y esto genera una certeza en tu interior. La certeza de que esta fase no llegó para detenerte, llegó para reposicionarte. Y lo que parecía confuso, empieza a tener sentido. Y cuanto más te permitas entrar en este proceso, más te darás cuenta de que no estás solo, que existe una fuerza impulsora, que hay una dirección, que hay una intención detrás de todo esto. Y esa intención no es hacerte daño, está diseñado para prepararte para algo que exige más de ti, pero que también te brindará más de lo que jamás hayas experimentado. Y cuando esa comprensión se asienta de verdad, algo dentro de ti se calma. No porque todo se haya resuelto, sino porque comprendiste que estás en el camino correcto, incluso sin verlo todo con claridad. Y eso crea un tipo de paz diferente. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la postura de cada uno. Y esa postura cambia tu historia, cambia el rumbo de sus decisiones, cambia la forma en que te relacionas con lo que estás experimentando. Y esto abre espacio para que lo que ya se está preparando comience a manifestarse, poco a poco, en el momento adecuado, de la manera adecuada. Y mientras esto sucede, algo aún más profundo se está revelando en tu interior. Si este mensaje te ha resonado de alguna manera, escribe en los comentarios, creo en mi renovación, solo para conmemorar este momento. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. De alguna manera, este mensaje te llegó en el momento justo, quizás justo cuando necesitabas escuchar todo esto. Y cuando nos damos cuenta de eso, comprendemos que no se trata solo de ver un video, sino de lo que empieza a despertar en nuestro interior después de que termina. Así que si sentiste esa conexión, escribe en los comentarios, este mensaje era para mí, solo para dejar constancia del momento. A veces, reconocer esto ya es el primer paso hacia un cambio real. Si este tipo de contenido te ha resultado útil, si te ha ayudado a ver las cosas con mayor claridad, a fortalecer tu fe y a comprender mejor los procesos de tu vida, vale la pena seguir atento. Suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes, que podrían llegar justo cuando más los necesitas. Y deja un me gusta en el video, no como una obligación, sino como una manera sencilla de demostrar que te ha resultado útil, y también para ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que estén pasando por momentos similares. Ahora bien, aquí hay un video que complementa todo lo que acabas de escuchar. Profundiza aún más en este proceso y podría brindarte una perspectiva que tal vez estés pasando por alto en este momento. Haz clic y continúa leyendo allí.